Damas y caballeros, acabo de verme el primer episodio de Dragon Ball Daima, el gran regreso de una serie de anime de Dragon Ball después de más de 8 años y medio de haberse acabado Dragon Ball Super. ¡Wow! Ya han pasado 6 años y medio. Ay, qué bruto. Dije 8 años y medio. Son 6 años y medio. Y solo puedo decirles de que, para comenzar, Akira Toriyama, que en paz descanse, nos dejó quizás la serie más Akira Toriyama que haya existido después de incluso Dragon Ball Super Super Hero. ¿Y por qué me refiero a aquello? Porque esta es una serie totalmente al estilo de Toriyama. Muchas personas que han hecho fan mangas de Dragon Ball, fanfics o animaciones de Dragon Ball piensan que la historia de Goku y compañía es puro caos, muerte y destrucción como el propio Tablos. Ellos son tan ignorantes que creen que Dragon Ball es solo eso. Pero, ¿qué es realmente Dragon Ball? ¿Cuál es la pura esencia de Dragon Ball? Es muy sencillo. La comedia, la aventura, lo absurdo. Los combates son tan solo un complemento para aquello. Y creo que todos estamos de acuerdo al respecto, excepto los que solo quieren combates. Akira Toriyama es alguien que tiene una gran facilidad para describir, dibujar combates, pero lo que realmente quería hacer Akira Toriyama era una comedia, era una aventura. Se ve en sus demás mangas que lo que más le gustaba era la comedia. Pero desde que él dibujó Doctor Slump y se dieron cuenta de que sus escenas de los torneos deportivos en Doctor Slump eran muy populares, es que ahí fue que su editor Torishima le dijo a Toriyama de que hiciera una aventura centrada en los combates. Y ahí nació Dragon Ball. Así que Akira Toriyama es alguien que prefiere hacer comedia, pero que tiene una enorme facilidad y talento para dibujar combates. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros somos buenos en algo que no nos gusta tanto. Es irónico, ¿no? Tú tienes una habilidad especial que tú eres bueno en algo que no te gusta. Akira Toriyama es la muestra perfecta. ¿Y de qué trata Dragon Ball Daima? El último proyecto de Akira Toriyama, que en paz descanse. Esta historia no es una continuación de Dragon Ball Super o adaptación del manga Dragon Ball Super como habíamos mucho esperado. No es la saga de Granola, no es la saga de Moro, no es ninguna de esas. Más bien es una historia que se ubica incluso antes de la batalla de los dioses. Y es que esto es bastante bien detallado porque Akira Toriyama es bueno con sus ideas, pero necesita personas que lo supervisen para que sus ideas sean bien implementadas. Porque Akira Toriyama era un viejo boomer, literalmente boomer, nació en el 55. Por lo cual, la- mm, las mejores ideas que hubo en Dragon Ball fue gracias a que hubieron editores que lo supervisaron para que esas ideas que tenía Toriyama fueran bien implementadas en forma de no me gusta este diseño, rediseñalo o oye, esta forma es para hacerse más fuerte. Ya. Y en este caso uno nota de que Akira Toriyama fue tremendamente bien supervisado por Toei Animation a la hora de hacer Daima. ¿Por qué? Porque esta historia ocurre un año después o meses después de los acontecimientos de Majin Buu. Y tú lo puedes notar solo por el hecho de que la historia ocurre justo en el cumpleaños número 9 de Trunks. Porque si hay algo que recordamos todos es la edad de Trunks y Goten en Dragon Ball, en la saga de Majin Buu. Porque ahí incluso le dijeron, preguntaron, ¿cuántos años tenía Trunks? 8. Y Goten 7, porque Goten es un año menor a Trunks. Y aquí es otra cosa curiosa, y es que siempre, esto es un tópico que le gusta a Toriyama y a los de Toei Animation, que siempre, cada vez que una historia ocurre de un malo que viene a la Tierra para hacer desmadre, justo ocurre cuando están en plena fiesta. O en este caso, en el cumpleaños de Trunks, porque casi siempre que ocurre un desmadre, están justo en una fiesta de Bulma. En la película de Broly, por ejemplo, ocurre cuando están en una fiesta y viendo los cerezos al estilo japonés o algo así. La historia de la batalla de los dioses también ocurrió justo en una fiesta, también organizada por Molma. Y ahora, Dragon Ball Daima también ocurre en una plena fiesta
de cumpleaños hecha en la casa de Bulma. Dice, parece Cano que arruinó de la fiesta a Bulma. Exacto, exacto. Pero esto es quizás lo más grandioso que de lo que tengo que hablar, y es que, verán, muchas personas dicen Dragon Ball Daima, Makaioshin, Makai, ¿qué es eso? Y es que hay personas fans de Dragon Ball que ignoran muchos detalles, como el hecho de que el concepto del Makai literalmente tiene décadas, décadas de existencia. ¿Por qué? Porque incluso muchos de ustedes recordarán que existe un dibujo de el universo de Dragon Ball, como una especie de diorama o diombo, bueno, una esfera, al estilo oriental, donde se ve arriba el cielo, más abajo el mundo terrenal, más abajo el infierno, y en la parte de abajo un tubo que conduce a otro lugar que se llama el Makai. Ese dibujo lo hizo Toriyama en los años, no recuerdo si a finales de los 90 o a principios del 2000. Pero el asunto es que Akira Toriyama ya había inventado el concepto del Makai hace muchas décadas. De hecho, ¿eso por qué se le ocurrió a Akira Toriyama? Porque el propio Dabura era del Makai. Dabura era el rey demonio del Makai. Y de seguro ustedes van a estar diciendo, Akira Toriyama ya metió el concepto del rey demonio, ay, qué copión, le está copiando a los isekais. Ustedes, ustedes ignorantes, generación TikTok, generación isekai. Ustedes no saben de que Akira Toriyama literalmente dibujó al primer rey demonio de la cultura popular japonesa. Ustedes ignorantes que no saben de dónde mierda nació el concepto del isekai. De seguro ustedes creen que el Isekai lo inventó que Mushoku Tensei o no sé, cualquier otro mierda anime Isekai de principio a mediados de los 2000. ¿Ustedes saben cuándo nació el concepto del rey demonio? Como lo conocemos en Japón. Y no me estoy refiriendo al concepto del señor oscuro tipo el Señor de los Anillos. No, el concepto textual del Daimao, el rey demonio. El concepto japonés del rey demonio nació en el año 1989 en el videojuego de Dragon Quest 3. Dragon Quest 3. ¿Y quién es el dibujante de Dragon Quest? Exacto, Akira Toriyama. Akira Toriyama dibujó al primer rey demonio de la historia de Japón, de la cultura popular japonesa. Aunque si somos exactos, quien inventó al Rey Demonio como lo conocemos actualmente fue Ori, el guionista de toda la saga de Dragon Quest y el único que queda con vida de los tres grandes artistas de Dragon Quest. Ori, historia. Koichi Sugiyama, música. Dibujos Akira Toriyama. Ay Dios, esto me pone un poquito triste porque yo he sido gran fanático de la saga de Dragon Quest. Yo tengo descargados gigabytes y gigabytes de la banda sonora de Dragon Quest. Y el hecho de que Koichi Sugiyama y Akira Toriyama hayan fallecido y solo quede Yuji Ori. Y eso me hace sentir muy mal porque hace muchos años yo era un ferviente fan de Dragon Quest, pero lo dejé de lado desde que comencé a ver otros animes y a dedicarme a lo que es el Yuri. Pero en fin, ya dejando eso de lado, Dabura era el rey demonio del Makai. Y recordemos de que eso ya incluso se explicó en la saga de Majin Buu de Dragon Ball Z. ¿Y por qué esto tiene que ver? Porque los nuevos enemigos de Dragon Ball Daima son también del Makai. O como diría uno, el reino de los demonios. Porque si el Daimao significa rey demonio, el Makai significa reino oscuro, reino de los demonios. Y en el Makai, ¿qué ocurre? Este es otro concepto que lo hizo Toriyama a finales de los 90 o principios de los 2000. ¿Cómo nacen los Kaioshin? Los Kaioshin son dioses supremos del universo de Dragon Ball que nacen gracias a un árbol sagrado. Ese árbol sagrado da frutas. Cuando una fruta es normal o se arroja, nace un Kaioshin, como el supremo, como el eh, Kaiosama
de toda la vida que le enseñó a Goku la Genkidama o el Kaioken. Ya. Si de ese árbol sagrado cae una flor, no, una fruta dorada, sale un Kaioshin o un Supremo Kaiosama. De ahí viene Shin o Kibito, los que vimos en la saga de Majin Buu. Kibito, Shin, sí, la fusión de ellos también. Pero, pero, ¿qué pasa cuando de ese árbol sagrado sale una fruta podrida? De esa fruta prohibida que literalmente nacen dioses, sale un Makaioshin. ¿Y qué son los Makaioshin? Prácticamente Kaioshin, pero versión malvada. Kaioshin malvados o Kaioshin demoníacos. Y todas esas frutas oscuras van al Makai, el reino de los demonios, donde vendrán los nuevos villanos de esta nueva saga de Dragon Ball Daima. ¿Y qué pasa aquí? De que el nuevo rey demonio, Goma, en una especie de flashback presentándonos todo lo que era la historia de Dragon Ball hasta ahorita, aparte del narrador, más bien, él vio lo que era la saga de Majin Buu. Él se enteró de que el rey demonio Dabura fue poseído por Babidi y se lo llevó, dejando al reino demoníaco sin su rey demonio. Y vieron de que Majin Buu mató a Dabura, mató a Babidi, y por ende el, Makai, el Makaioshin Goma se volvió en el nuevo rey demonio. Pero él no puede celebrar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que quienes vencieron a Majin Buu, quien venció fácilmente a Dabura, el rey demonio, son extremadamente poderosos. Muy, muy, muy poderosos. Y como si se tratara de un gobierno gringo, ya están haciendo planes para eliminar futuras y posibles amenazas. Ustedes ya saben, como en las películas de que, esa persona es demasiado poderosa, tenemos que hacer un plan para matarlo, aunque no nos haya hecho nada malo, ni tenga intención de hacernos algo malo, pero por si las moscas, tenemos que crear un plan para matarlo. Eso es exactamente lo que hizo el pendejo de Goma. Y eso es algo bastante humano, a pesar de que él es un demonio, un rey demonio. ¿Y qué pasa? De que aquí vienen conceptos bastante, bastante, bastante lore, puro lore. ¿Por qué? Porque aquí descubrimos varias cosas interesantísimas del Makai. Primero, que en el Makai también existen las esferas del dragón. Pero estas esferas del dragón son distintas. Son enormes. Pero no como las superesferas del dragón. Sino que son, digamos, de que deben de medir al menos unos 5 metros. 5 metros. Y por lo que yo estoy viendo, son 3 esferas del dragón. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Solo 3 esferas del dragón? ¿No deberían ser 7? Yo creo que son 3. ¿Por qué? Porque cada esfera del dragón del Makai es protegido por un guardia superpoderoso. Y si Nidabura pudo obtener esas esferas del dragón del Makai, eso quiere decir que esos como mínimo son más fuertes que un Super Saiyajin fase 3. ¿Y por qué digo de que no es ninguna sorpresa de que haya 3 esferas del dragón? Porque para los ávidos lectores del manga de Dragon Ball sabrán de que al final el número de esferas del dragón es decidido por su creador, que es un Nameku. En la saga de Granola vimos de que habían esferas del dragón, solo 2 esferas del dragón. Pero en el Makai son 3. En la Tierra que son 7. Y en Nameku Sei, 7. Y esto me pareció bastante curioso y detallista porque cuando Goma vio en esa repetición de la saga de Majin Buu y vio las esferas del dragón, uno de sus ayudantes, que parece que es el hermano de Shin, dijo, oye, esas esferas del dragón son como las de Nameku, pero más pequeñas. O más bien, no sé si digan de que esas esferas del dragón, pero más pequeñas. Es que verán, para los que vimos Dragon Ball Super, sabemos de que las esferas del dragón, las originales, son las super esferas del dragón, que tienen el tamaño de un planeta completo, e invocan a Super Shenlong, quien es alguien capaz es prácticamente multiversal sus poderes. Por lo cual me hizo pensar al momento de ver esa parte. ¿Se estarán refiriendo de que son más pequeñas porque saben de que las esferas del dragón vienen de las superesferas del dragón? ¿O por lo de Namekusei? Y en efecto, es porque ellos conocen la esfera del dragón de Namekusei. Porque decían, este dragón es diferente a Porunga. Se llama Shenlong, no Porunga. Entonces de ahí que se basan. Y ya, ¿qué más viene aquí?
Goma tiene un plan el cual es, por si las moscas, esos sujetos tan poderosos que mataron a Majin Buu, que mató a nuestro anterior rey demonio, tenemos que derrotarlos, en caso de que se les ocurra venir para acá. ¿Y cuál era el deseo de él? La idea de él, usaremos las esferas de dragón de la tierra para volverlos niños. ¡Wow! Se nota que Toriyama ya tenía la idea. Bueno, verán, Akira Toriyama cuando vio el concepto de Dragon Ball GT dijo, ah, rayos, cómo me hubiera encantado que se me hubiera ocurrido esa idea de volver a Goku niño para continuar Dragon Ball. Y dicho y hecho, 2 décadas después, Akira Toriyama cumplió eso de ojalá se me hubiera ocurrido esa idea y la hizo suya, así como la hizo cuando hizo la historia de Broly. Este Akira Toriyama sabe cómo utilizar conceptos que ya hizo Toei Animation, pero a su estilo. ¿Y cómo se nota de que Akira Toriyama es un absoluto genio? Porque él utiliza ideas o que fracasaron o que sí funcionó, pero solo una vez. Que en este caso es la de Broly y la de Dragon Ball GT. La de Broly le salió perfecto. Y con el concepto de Dragon Ball GT de volver a los niños, también lo utilizó y le está saliendo perfecto. ¿Y ya qué ocurre? Esta es otra. Aquí también hay otro personaje bastante interesante, que es otra Makayoshin, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero el asunto aquí es que tiene la voz sexy de Rias Gremory, de High School DxD. Esto es lo curioso, estamos tan acostumbrados a las voces viejas de Dragon Ball que cuando tienen que cambiarlas por el sensible fallecimiento de alguno de sus sellos y tienen que poner nuevos personajes o aparecen nuevos personajes, escuchar esas voces de seiyus que recién ingresaron en el doblaje hace menos de 2 décadas y no hace 4 décadas, como la mayoría de la voz de Dragon Ball, es un puro fanservice. Ya, el asunto aquí es otro concepto bastante interesante y buenísimo, y es que descubrimos de que pueden viajar del Makai, del reino Makai, a cualquier universo, porque ustedes recordarán de que el universo de Dragon Ball está dividido en 16 universos o eran 12 o eran 14, no me acuerdo la cantidad de universos, pero era en pares. El asunto aquí es que Goma, el rey demonio Goma, junto con su otro ayudante Kaioshin, utilizando una de las típicas naves extravagantes de que solo puede diseñar Akira Toriyama, ingresaron al interior de una especie de pez mecánico flotante que abrió la boca y los dejó entrar, y ahí dentro venía como quien dice la autopista de ¿a cuál universo quiere ir? Y como el buen Kaioshin anotó todo. Esto es lo curioso, se nota que es estilo Toriyama porque, bueno, el asunto aquí es que fueron al universo 7 cerca de la Tierra, y ahí es cuando llegaron. Y no fueron solos, fueron junto con un Nameku. Y ese Nameku era un viejo que olía mal, pero sabía bastante de las esferas del dragón. ¿Por qué? Porque él creó las esferas del dragón del Makai. Esas esferas del dragón enormes. Y ese sujeto sabe bastante. Y aquí han expandido el poder de los Namekusei. Porque, wow, ese viejo Nameku sabe cosas que nadie sabía. Ni el Kamisama antiguo, ni Dende. ¿Por qué? Ya, yo lo voy a explicar. Mientras todo el mundo estaba allí celebrando el cumpleaños número 9 de Trunks, arriba, en el palacio de Kamisama, apareció Goma, junto con su Kaioshin y el nuevo Nameku. Nuevo Nameku entre comillas, porque es un viejo que ha vivido miles de años. ¿Y a qué ocurre esto? A pesar de que Dende no los quiere ayudar, no puede hacer nada porque es un debilucho. Aunque yo de él hubiera utilizado mi telepatía para decirles y advertirles a Goku y Vegeta y compañía que los vengan a ver. O sea, solo con usar su pinche telepatía para advertirles de que alguien te está a punto de matar. Pero bueno, cosas de la trama para que avance. Ese viejo Nameku tiene un poder mágico, unas habilidades mágicas impresionantes. Porque una cosa es la habilidad y otra cosa es el poder. Tú no serás muy fuerte, pero quizás tú tienes una habilidad muy buena, como abrir candados o cosas informática, y eso no tiene nada que ver con el poder. Y este viejo Nameku se nota porque él, solo con acercarse a la orilla del templo de Kamisama, del palacio de Kamisama, con sus ojos fue capaz de ubicar todas las esferas del dragón que estuvieron convertidas en piedra. O sea, ni Bulma es capaz, con su gran tecnología, es capaz de detectar las esferas del dragón cuando son convertidas en piedra.
Y este es otro detalle que me gustó, y es que las esferas del dragón fueron convertidas en piedra, dándole sentido a lo que vimos en Dragon Ball Super Super Hero de que Bulma anda utilizando las esferas del dragón cada año para evitar de que algún villano las venga a recolectar y pida deseos malvados. Eso, como la historia ocurre literalmente meses después de lo de Majin Buu, quizás es por eso de que están todavía convertidas en piedra, porque si Trunks tenía 8 años en la saga de Majin Buu y está cumpliendo 9 en Dragon Ball Daima, eso quiere decir que no ha pasado ni siquiera un año desde que las utilizaron en la saga de Majin Buu. Eso tiene que ser. Sí, 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 sí. ¿Se dan cuenta? Lo he pensado. Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Y esta clase de detalles solo se le pudo haber ocurrido a Toei Animation. Porque capaz si Akira Toriyama hubiera dicho, nah, ya pasó un año, pueden pedirlas. Pero no. Toei Animation debió haberse acercado para decir, señor Toriyama, le recuerdo de que no ha pasado 365 días de que utilizaron la esfera del dragón en la saga de Majin Buu. Y dijo Toriyama, está bien, me olvidé. Pero el asunto aquí es que el viejo Nameku es tan, pero tan, pero tan impresionante de que no solo es capaz de detectar con sus ojos dónde están las esferas del dragón a pesar de que estén convertidas en piedras, sino que es tan poderoso que con su propia magia es capaz de extraer las esferas del dragón que estaban enterradas y dispersas en todo el mundo. Y para rematar, él fue capaz de regresar a las esferas del dragón, dejar de que fueran piedras para hacer otra vez esas esferas brillantes con estrellas en su interior. E invocó a Shenlong. Lo invocó. El pobre Dende quedó noqueado. Y ahí es cuando ocurrió lo que ocurrió en el final del primer episodio de Dragon Ball GT, que era de que el deseo fue convertir a los niños, a los protagonistas en niños, a todos los que se enfrentaron a Majin Buu en niños. Y aquí es bastante algo curioso que también a Akira Toriyama no se le pudo haber ocurrido, solo a Toei Animation, que era de que Shenlong le dijo a Goma, pero ¿a qué te refieres con niño? Y tuvo que él especificar niños de primaria y los que ya son niños y se enfrentaron a Majin Buu, entonces que sean bebés. Interesante, ¿no? Y allí es cuando termina el primer episodio de Dragon Ball Daima con con esa escena de Goku y Vegeta transformándose en niños mientras estaban peleando, entrenando. Y es que me encantó, güey, me encantó porque te deja con todo el hipe. O sea, los protagonistas, Goku y compañía, no fueron los protagonistas aquí, fueron los villanos. Y eso ya es algo bastante meritorio, muy meritorio. Akira Toriyama realmente se divirtió a la hora de escribir a los villanos para hacer que ellos fueran los protagonistas del primer episodio. Y el ending, todo, bueno, ending opening, todo precioso, porque ahí salieron en la pantalla negra con los créditos. Y otra cosa es que el primer episodio de Dragon Ball Daima duró 32 minutos, no 24 minutos. ¿Cómo se nota de que Dragon Ball Daima no es un simple proyecto de Dragon Ball? Es el proyecto de Dragon Ball. Nació de la mente de Toriyama, el cual, verán, Akira Toriyama ya estaba cansado de dibujar Dragon Ball. Él se retiró y le dejó que Toei Animation hiciera Dragon Ball GT para él ya no tener que trabajar. ¿Y qué pasó? Dragon Ball GT fracasó. Se dieron cuenta de que el único que podía hacer que Dragon Ball realmente tuviera éxito era Toriyama. Solamente Toriyama era capaz de hacer una buena historia de Dragon Ball. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Por qué le hago tanto énfasis a la mente de Toriyama? Porque una persona usualmente al hacer una continuación de una historia querría seguir escalando los niveles de poder, hacer villanos más maléficos y malignos y musculosos. Pero no. Toei Animation se dio cuenta de que la única forma de seguir exprimiendo Dragon Ball es hacer que la historia fuera buena y entretenida. Y la única persona capaz de hacer algo así era Toriyama. Así que Toei Animation supervisará a Akira Toriyama para que su creatividad no entre en conflicto con otras cosas que hizo en el pasado. Pero el combustible, la fuente principal, el néctar que nutre Dragon Ball era Toriyama. Solo si Toriyama pensaba algo que para él le pareciera interesante y digno de contar, solo a base de aquello, Toei Animation, Namco Bandai y todas las demás empresas de mercadotecnia podrían crear mercancías.
Así que la prioridad era a- eh, hacer la historia que hizo Toriyama con Dragon Ball Daima y no la continuación de Dragon Ball Super con la saga de Moro o de Granola. Eso, los conflictos de los derechos de autor de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque seguro muchos de ustedes se habrán enterado de que actualmente los derechos de Dragon Ball están en disputa entre Toei Animation y un representante de Toriyama, el cual Toriyama le entregó mucho del poder de los derechos de Dragon Ball para que se los administrara. Akira Toriyama seguía siendo el legítimo dueño, pero obviamente Toriyama no sabe de negocios. Así que alguien que le administrara los derechos de Dragon Ball, él es el que actualmente tiene uno de los mayores, más grandes poderes en lo que se refiere a licencia de Dragon Ball. Gracias a él es que existió Dragon Ball Super Hero. Y quizás sea por eso que se hizo Dragon Ball Daima y no la continuación de Dragon Ball Super. O sea, ya les di dos posibilidades. O porque Toy Animation acató las órdenes del dios Toriyama o por los problemas de derechos. Pero el asunto aquí es que solo Toriyama es capaz de expandir el universo de Dragon Ball. Y Akira Toriyama dejó un legado inmenso. Estamos hablando de que Toriyama en esta última década, en estos últimos 12 años, 12, 14 años, desde la Batalla de los Dioses, Akira Toriyama nos dio la expansión del multiverso de Dragon Ball y ahora del Makai. Toriyama dejó todas las bases para que en el futuro alguien pudiera explotar la historia. Y se nota de que Dragon Ball Daima es creado a base de la imaginación de Dragon Ball, porque no es una historia edgy, oscura, de muerte y destrucción, como todos los ignorantes que hacen continuación de Dragon Ball creen que es. Akira Toriyama nació de la mente de alguien que le gusta hacer la comedia, hacer cosas divertidas, graciosas, aventura, personajes carismáticos, absurdos, chistes rancios de un viejo boomer. Pero es que esa es la esencia de Dragon Ball. Comedia, aventura, chistes, lo absurdo, personajes sumamente excéntricos y divertidos. Y esa fue la esencia que vimos en Dragon Ball Daima. Lo repito, cualquier otro hijo de vecina hubiera creado algo bastante edgy y oscuro, pero solo Toriyama sabe cómo se hace Dragon Ball, y es con la comedia y la absurda y la aventura. Y Dragon Ball Daima es la muestra de aquello. Dragon Ball Daima va a tener un total de 20 episodios. Eso quiere decir que vamos a tener Dragon Ball Daima del 2024 al principio del 2025. Y ha cumplido cada una de mis expectativas. Porque ha expandido el universo de Dragon Ball, ha puesto conceptos muy buenos. Y ha hecho una historia divertida de comedia. Aquí preguntan de, ¿y ahora quién será el que controlará la saga de Dragon Ball? En cuestiones de derechos, quien Toriyama dejó a cargo. Pero en cuanto a historia, la carga la tiene Toyotaro. Toyotaro se ha encargado de dibujar el manga de Dragon Ball Super desde hace más de, Dios, 10 años. ¿Te puedes imaginar la carga que tiene un mangaka de 40 años al saber que posiblemente él sea el encargado de expandir el mundo de Dragon Ball? Porque de seguro muchos sabrán la noticia de que la última corrección que hizo Dragon Ball para el manga de Dragon Ball Super fue la despedida de Piccolo, porque Toyotaro solo dibujó a Piccolo yéndose así como así, pero solo Toriyama le agregó ese detalle tan único que es Piccolo dándose la media vuelta y despidiéndose de la profesora de Pan. Es bastante triste que, irónico, simbólico que la última corrección que haya hecho Toriyama en el manga de Dragon Ball Super haya sido una despedida con su personaje favorito que es Piccolo, como si Akira Toriyama ya hubiera sabido que le quedaba poco tiempo de vida. Toyotaro tiene una enorme responsabilidad. Las disputas por los derechos de Dragon Ball todavía seguirán de pie, pero al menos podemos estar seguros de que la serie Dragon Ball Daima es algo en el cual Akira Toriyama le dio toda su creatividad, amor y pasión en la serie que cambió al mundo del manga y el anime.
Alguien que está al mismo o incluso superior nivel. Sí, está superior a Stan Lee, a los creadores de Superman, a cualquier creador. Akira Toriyama fue el arquitecto de lo que se conoce actualmente como la cultura del anime y el manga como lo conocemos. Él cambió el mundo. Él pasará a la historia como el segundo más grande mangaka de todos los tiempos, solo por detrás de Osamu Tezuka, el creador del manga. Chicos, vean Dragon Ball Daima. O sea, se dan cuenta que me ha gustado tanto que ya voy media hora hablando de Dragon Ball Daima. Así que chicos, vean Dragon Ball Daima porque es lo que Dragon Ball es, con la esencia de verdad de Akira Toriyama. Aquí abajo les dejo mis redes sociales. Que la pasen muy bien y vean Dragon Ball Daima en Crunchyroll o cuando salga en Netflix. Cuídense.